Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en la 29 edición del Festival de Málaga. Como podéis escuchar, es el 8 de marzo, que además es un día pues adecuado para hablar de una película como la que vamos a presentar ahora aquí en el set de Quinótico, patrocinado por Repsol, que tenemos aquí en la ciudad andaluza. Como decíamos, es 8M, un día perfecto para hablar de Pioneras. Solo querían jugar la nueva película de Marta Díaz López de Díaz. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí en el Festival de Málaga, en un día tan bonito y tan reivindicativo como es el 8M. Estamos también con parte del reparto, que es muy grande, hay que avisar, como Daniel Ibáñez, Sofía Diz-Nájar y Bruna... Perdón. Bueno, antes de nada, deciros que me ha encantado la película, me ha gustado un montón. Llevo varios días recomendándola, en plan de acercaros a verla si podéis. Porque yo creo que tiene un rollo de feel good que puede gustar mucho al público. Marta, ¿de dónde nace esta película, esta Pioneras para ti? Pues yo conocí la historia de estas pioneras por el productor Jesús Ullet, que vio la noticia de la inauguración de un polideportivo a nombre de Victoria Hernández, que era una de estas mujeres, en un barrio de Madrid. Y lo que más me sorprendió es que yo no conocía esta historia y que realmente me parecía fascinante lo que habían tenido que sufrir y luchar estas mujeres para abrir camino de alguna manera. ¿Cómo fue dar con el tono para la película? Porque es drama, es comedia, tiene algo de cine político y social también. ¿Cómo fue encontrar el ADN de Pioneras? Bueno, yo tenía muy claro que quería hacer una película que tuviera una reivindicación clara, ¿no? del camino que había tenido que recorrer la mujer en todo este tiempo, en todos los ámbitos hacia la libertad, pero también quería dar un mensaje esperanzador y hacer una película épica, porque también no podemos olvidar que habla de unas chicas que lo que quieren es jugar al fútbol. Entonces, entre esos tres conceptos llega el tono. Un tono que además yo estoy acostumbrada a trabajar en mis anteriores películas, ¿no? Sofía, cuéntanos cómo fue la llegada al proyecto, porque además casi todas es vuestra primera película o habéis hecho algo antes, pero es como vuestra carta de presentación. ¿Cómo ha sido entrar en Pioneras y formar ese grupo con vuestras compañeras de reparto? Bueno, lo primero fue una ilusión enorme, o sea, no me lo podía creer. Y luego, pues en cuanto empezamos los ensayos, fue una locura. Bien. O sea, yo creo que también la posibilidad... Así, ahí mejor, ¿no? Vale. También la posibilidad de poder poner el cuerpo en la película, que yo creo que no siempre está esa posibilidad. Y en este caso sí que he tenido la posibilidad de poner el cuerpo en el sentido del fútbol, de tener esa posibilidad de enfrentarme físicamente también al papel y no solo de una forma más racional o rígida. Esto es una locura, me encanta, ¿eh? No, esto es una historia más que contar en la producción de Pioneras. Bruna, ¿cómo fue la parte del fútbol? ¿Tú habías jugado antes al fútbol? ¿Tuvisteis que hacerlo en el casting? ¿Hay especialistas? ¿Cómo es la parte más deportiva de la película? Bueno, voy a intentar hablar con este ruido, a ver qué tal se me da. Yo sí que jugaba al fútbol. He jugado fútbol sala, fútbol 7, en equipos supuestamente mixtos y realmente era la única chica siempre. Y a los 14 años dejé de jugar y de repente apareció esta película. Sí que era una premisa, ¿no? Pues que supiéramos jugar. Y para mí fue un regalo el casting, el juego que nos dio Flor, que es la que nos hizo el casting. Y luego, pues es verdad que tuvimos un proceso de entrenamientos muy guay, porque nos hicimos muy amigas todas, hizo mucho frío, nos unió mucho. Y también pues me quise entrenar, aunque ya conociera el fútbol. Ayer fue la presentación de la película en Málaga. ¿Cómo fue verla con público? ¿Ha sido esta noche? Vale. Ayer fue el pase de prensa entonces porque la han visto algunos compañeros. ¿Qué se siente al compartir la película con el público y con el equipo también en esta carta de presentación que es
el Festival de Málaga, como lo fue ya también para ti con segundo premio. Pues la verdad que no se puede obviar que hoy es un día importantísimo, que es el 8M, por eso estamos aquí con una manifestación que cuanto más ruidosa sea mejor, y creo que eso nos va a favorecer, es precioso, creo que tiene algo mágico, como pasa siempre con este festival, y por supuesto para mí es un orgullo estar rodeado de este equipo de mujeres en la dirección de fotografía, las actrices por supuesto, que son muy especiales. No sé, siento que estoy donde tengo que estar y eso es algo magnífico y que te da siempre la posibilidad de poder disfrutar mucho. Tenemos muchas ganas de verla esta noche y que la gente se emocione con este viaje. Y por mi lado, creo que hoy es un día muy importante también y creo que nosotros como hombres tenemos que ser conscientes del privilegio y de que caminamos a hombros de gigantes y que esta película, evidentemente ellas no eran conscientes de lo que estaban haciendo en ese momento y creo que la película trasluce eso. Que nadie es consciente de lo heroico ni de la epicidad, pero que las cosas van surgiendo de una manera no forzada y no amarga, ¿no? Marta, hablabas antes de esas mujeres que inspiraron la historia. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con ellas? Perdón, sí, pude entrevistarme con... O sea, cuando empezamos a escribir el guión, Cevina Guerra y yo, que es la co-guionista de la película, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con varias de esas pioneras y también con Rafael Muga. Y la verdad que fue unas charlas interesantísimas porque pudieron exponer cómo vivieron ellas el momento, contarnos anécdotas que luego han estado en la película y sobre todo transmitirnos, ¿no?, el sentir de ella como chicas tan jóvenes que quizá eran menos conscientes de lo que suponía que ellas jugaran al fútbol, pero sí Rafael Muga, que sí que nos habló de todo de toda la oposición que él tuvo cuando intentó hacer que el juego de estas chicas fuera profesional, fuera de una manera más seria. Todo ese muro que se encontró, que quería relegarla a una especie de circo, a una extravagancia. ¿Y han podido ver ellas ya la película o van a esperar al estreno en cines el 5 de junio? No, les hicimos un pase para que pudieran verla y la verdad es que salieron muy contentas, muy emocionadas. Les gustó mucho la película. Se sentían reflejadas en muchas cosas y me dijeron algo muy bonito, ¿no?, que era como que era una peli a la que llevarían a ver a sus nietas, ¿no? Entonces como me pareció muy emocionante porque al final nosotros también queríamos homenajearla de alguna manera con esta peli. Bruna, Sofía, ¿tuvisteis la oportunidad de conocer a esas pioneras antes de la película? No. Hemos tenido la suerte todavía de conocerlas. Bueno, seguro que para el estreno de la película igual algo se puede hacer. Pero ¿cómo creéis que va a recibir vuestra generación que ya ha visto el fútbol femenino como algo posible, como algo accesible, una historia como esta que nos recuerda que no siempre lo fue? Hombre, a mí me sorprende que no haya salido antes esto a la luz porque me parece una historia bomba total. O sea, me sorprende muchísimo y creo que se va a recibir con mucho cariño, estoy segurísima, porque es que, o sea, no sé, es que es nuestra historia también, ¿no? No sé, y creo que se va a recibir muy bien, sí. ¿Crees que sigue habiendo cosas a las que las mujeres, a las chicas por ser chicas, no tenéis acceso o la sociedad preferiría que no tuvierais acceso? Me pregunto, dentro de 30 años se va a hacer una película igual sobre 2025 y cómo algunas cosas tenían que cambiar todavía. Indudablemente. Total. O sea, sí. O sea, igual el acceso como tal, pues está mucho más abierto a las mujeres, pero aún así es que no tengo nada que decir. Es que, quiero decir, hay mucho que decir, hay mucho que hacer, hay muchos espacios que ocupar. Y bueno, y creo que el fútbol es una buena manera de narrar eso, porque realmente lo que dice Marta, o sea, podría ser fútbol como podría ser otra cosa, ¿no? Y está representando muchas cosas. Y que no estamos hablando de aquí a 40 años atrás, que es la historia de la humanidad. Claro, Estamos hablando de una mochila muy grande, que no tiene que ver solo con nosotras, yo creo. No sé. Sí, pero como el fútbol le ocupa tanto espacio, ¿no?, en la sociedad y mueve tantas masas y se le da tanta atención, creo que es una buena forma de enfocarlo. Esta es una historia muy, muy coral, como hablaba con Marta antes de empezar la entrevista, que podría dar incluso para una serie de televisión, pero claro, son muchas piezas y hay que contar muchas historias con muy poco. Dani, por ejemplo, tú venías de hacer Segundo Premio, que es una historia muy íntima, muy concreta, y aquí de repente tienes que entrar en un engranaje mucho mayor y entender cuál es tu lugar. Y encima, claro, tú has estado nominado el año pasado al Goya como revelación, pero ahora estás rodeado de gente que empieza y que es todavía mucho más joven que tú. El rol cambia. ¿Cómo es
adaptarse como actor también a una historia distinta como esta? Yo creo que el cine se conforma de muchas manos y creo que Marta, por supuesto, aparte de su talento y su brillo, lo tiene clarísimo y quiso hacer equipo desde el principio y un equipo metafórico también, o sea, no solamente del de fútbol. Y yo no me planteé eso, o sea, como que de alguna manera nos conocimos, fue todo muy rodado y muy fácil. Y hablamos mucho previamente de qué rol podía tener este personaje, que no fuera como el hombre que viene a salvar a las mujeres, que era algo que a mí me preocupaba mucho el personaje, a Marta también. Entonces lo conformamos de tal manera que fuera una gota que se diluye en un mar, que son ellas. Entonces es verdad que de alguna manera, igual que Rafael Muga a mí me contaba las historias sin darse esa importancia y simplemente como una narración, aquí creo que eso ha cristalizado un poquito en la película y se ve que el brillo y la luminosidad viene de la inocencia de no saber exactamente qué estás generando posteriormente, si no lo haces, y punto. Y creo que eso es muy bonito en la película, así por lo menos lo encaré yo. Marta, esta es una película de público, pero yo creo que también los aficionados cafeteros al fútbol van a disfrutar. Hay un montón de guiños a la historia del periodismo deportivo, por ejemplo, con el personaje de Aisha Villagrán, tengo entendido. Sí, bueno, el personaje de Elmira que interpreta a Aisha Villagrán es un poco un compendio, ¿no?, de varias mujeres las que me he inspirado para poder escribirlo. Está ahí detrás, por ejemplo, Sara Esteve, ¿no?, una grande del periodismo deportivo en Bilbao que tenía que firmar, como le pasa al personaje, con un seudónimo masculino para poder ejercer la profesión, ¿no?, porque no se entendía que una mujer pudiera estar hablando de fútbol y además tuviera tantísimos seguidores, ¿no? O también otra periodista como Mari Carmen Izquierdo, que por lo que me contaban de ella, también era una mujer que tenía que oponerse muchísimo a un ambiente machista y muy masculinizado y que de alguna manera yo he intentado representar y homenajear también y ponerlas en valor a través del personaje de Delmira, ¿no?, que tiene una importancia clave en la película. La película abre y cierra con información del presente. ¿Cómo fueron las conversaciones con la Federación y por qué queríais incluir ese gol de Olga Carmona en la película para ponernos en situación? Sí, a mí me parecía importantísimo. Yo empecé a escribir el guión en pocos meses antes de que España ganara el Mundial. Y claro, yo estaba viendo allí cómo se había detenido casi por primera vez, creo yo, que yo notaba que mis amigas, que la gente se paraba en sus casas para ver la final de un Mundial femenino. Y claro, yo estaba escribiendo la historia de hacía 50 y tantos años, ¿no? Y me pareció importantísimo plantear la historia de cómo hemos llegado hasta aquí. Y para eso me parecía que era clave poner la euforia, el seguimiento, el reconocimiento de ese gol de Olga Carmona para empezar a mirar hacia atrás y ver el camino que se había recorrido hasta llegar a ese momento exultante, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo de dirección con ese equipo de adolescentes que para muchas de ellas eran debutantes? Porque tú venías, por ejemplo, a hacer los buenos modales con veteranas, con décadas y décadas de experiencia a sus espaldas. ¿Cómo era el juego con ellas también para encontrar a los personajes y el tono de la peli? Pues fíjate que yo era una cosa que pensaba, o sea, no es que me preocupara, pero la pensaba, ¿no? Que venía de dos películas, que había trabajado con actrices veteranas, con muchísima experiencia. Y aquí va a ser todo lo contrario, pero para mí la sorpresa ha sido que no había tanta diferencia, o sea, que yo encontraba la misma pasión, la misma ilusión, una responsabilidad por la peli muy importante, de entender y comprender lo que queríamos contar desde el principio, y sobre todo una cosa que siempre agradezco y que siempre nombro, que es una confianza en mí como directora, que es completamente imprescindible para que yo pueda hacer mi trabajo. Cuando un actor no confía en ti, bueno, yo creo que no me he visto en esa tesitura, pero no me querría ver, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho, aparte del talento y de lo maravillosamente bien que han hecho su trabajo, la confianza que han puesto en mí para poder llevar a cabo un poco pues, la dirección de esta peli. Bueno, y de alguna manera se ponía, antes decía Aisha, que cuando un director o una directora, en este caso, tienen una personalidad muy marcada, eso se transmite a todo el equipo, baja, permea y eso hace que el clima sea ese exactamente. Y Marta tiene esa capacidad de que todo el mundo esté tranquilo y que todo el mundo se sienta en un terreno de confianza, porque el cine necesitas un poco eso, necesitas fallar. Y para fallar necesitas a alguien que no esté al lado viendo qué es lo que vas a hacer o de qué manera. Aquí yo creo que no había ese juicio, se suspendió el juicio para crear magia. Y creo que se consigue en muchos momentos y eso es gracias a ella. Y un equipo de fútbol también es algo horizontal.
que es un término que se utiliza mucho para hablar de la nueva ola de directoras que igual trabajan de una forma distinta. Pero me dicen por pinganillo que os tengo que dejar marchar. La rueda de Málaga nunca deja de girar. Tenéis que presentar la película hoy, disfrutarlo mucho. Y la gente que no pueda verla hoy aquí en Málaga, el 5 de junio, queda recomendada. Pioneras, solo querían jugar. Daniel, Bruna, Sofía, Marta, gracias. Muchas gracias. Seguimos con más entrevistas aquí en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C. Hasta pronto.